del Canal de Panamá, el sobrecoste de la obra que has provocado que se paralice la obra y tal. Bueno, pues el sobrecoste de la ampliación de la M30, que hizo nuestro querido alcalde Gallardón, ahora ministro antiabortista, el sobrecoste de la M30 es más, solo el sobrecoste de lo que va a costar toda la ampliación del Canal de Panamá, todo el nuevo segundo, todas las nuevas esclusas y toda la nueva obra del Canal de Panamá. O sea que imaginaos el nivel que hemos llegado aquí en nuestro país, ¿no? Y así podríamos seguir, os aburriría, con más y más y más ejemplos, porque la lista no para, pero daos cuenta de las cifras que hablamos, de la comparación, de cuánto nos hemos gastado en infraestructuras y cuánto nos han recortado, y podréis sacar algunas conclusiones. Y la cosa parece que no se va a acabar, porque el gobierno está ahora mismo pendiente, haciendo los trámites para aprobar un nuevo plan, el PITBI, Plan de Infraestructuras de Transporte y Vivienda, el que van a gastar 140.000 millones de euros de aquí a 2024. ¿Eso cuánto es? Pues prácticamente 40 millones de euros al día. ¿Y cuántos son 40 millones de euros al día? Lo que cuesta un hospital como el de Toledo en el que se está muriendo la gente en pasillos. Eso es. Diariamente, de aquí a 2024, eso es lo que tiene previsto el actual gobierno, seguir gastando en hormigón, porque tenemos déficit de infraestructuras, tenemos pocas autovías, como sabemos, tenemos poco AVE y tenemos pocos aeropuertos, ¿no? Entonces aquí nos encontramos con una tremenda paradoja, y que es algo que es una auténtica aberración, más que una paradoja, ¿no? Que es, por un lado, España es el país europeo con más infraestructura de transporte, pero con diferencia es el que más está invirtiendo en proporción al PIB en términos absolutos, el que más está invirtiendo en infraestructura de transporte. Y al mismo tiempo somos el último de la cola de la Unión Europea, de los 15, de los más desarrollados, en inversión social, y todos los recortes se aplican a esas inversiones sociales. O sea, eso es así de claro y en esos términos. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica esto? Pues realmente no se explica por atender a la necesidad de desplazamiento de la gente, no se explica por las necesidades del modelo de transporte, se explica por los papeles de Bárcenas. Y esto es a lo que venimos. Se explica por la corrupción, se explica por una estrategia de canalizar grandes beneficios y fondos públicos a muy pocos bolsillos. Y vamos, en definitiva, la única explicación plausible, lógica y entendible de por qué se está construyendo y generando esta aberración y gastando tal cantidad de dinero público es ni más ni menos estos intereses ilícitos, que es lo que intentamos dirimir en la querella. Bueno, quizá he metido muchos números, pero quería que os quedara clara la idea de que realmente estamos hablando de un asunto de una magnitud tremenda y que nos están sacando el dinero de la cartera. Vamos, clarísimamente. La va a realizar Juan Moreno, que es también abogado de la causa, porque es mi vida. Hola. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un placer volver a la facultad. Hace años que me licencié aquí también. Y la verdad es que yo creo que merece la pena que conozcáis un poco más sobre este asunto, más aún si luego tenéis interés en ejercer la práctica, sea como juez, como fiscales o como abogados, ¿no? Porque de luego el asunto es de una magnitud y de una profundidad jurídica bastante notable, y aprender en este caso es aprender para muchos otros, ¿no? Yo creo que Paco nos ha introducido muy bien en lo que es el contexto, ¿no? Y vamos a remontarnos a cuando aparecen los papeles de Bárcenas hace ya algo más de un año, en enero del año 2013, en el que, aparte de estar sobrecogidos por los constantes casos de corrupción, pero sobre todo por el paro, por los grandes recortes sociales, por la brutalidad que estos recortes estaban teniendo sobre la vida de las personas, el tema de los desahucios, pues aparecen estos, primero las cuentas de Suiza, porque es cierto que hay una causa, que es la causa Gürtel, que se instruye en el año 2008, primero como un sumario secreto, que a partir del año 2009, cuando se comienza la detención, ya con un sumario conocido, vamos a decir, buena parte de él, parte de la ciudadanía, pues de ese sumario Gürtel aparecen esas cuentas en Suiza, y unos días después aparecen los papeles de Bárcenas, que al fin y al cabo lo que hace es reflejar los pagos de estos constructores que durante tantos años se han beneficiado y se han lucrado
gracias a unas infraestructuras, y no solo infraestructuras, porque debe controlar con la infraestructura de transporte, debe controlar incluso hospitales y alguna otra cuestión en la que las compañías constructoras han intervenido, pues ese cruce de datos de poder de Barcelona hasta las puertas de Suiza, a un grupo de abogados, algunos de ellos inician la unidad, otros en ALA, o casi todos en ALA, la verdad, porque somos muchos inician la unidad, casi todos estamos en ALA, y algún otro abogado más, vimos la necesidad de emprender acciones legales. ¿Y por qué vimos la necesidad de emprender acciones legales? Pues porque nadie se estaba moviendo en este país, ¿no? Refiero a quien sobre todo le correspondía, que es o bien a un juzgado de instrucción, en este caso tendríamos que central, es decir, un juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional, porque evidentemente los pagos indicaban que se había realizado una serie de entradas y series de dinero de empresas de todo el ámbito estatal, ¿no? Y por otra parte, porque había un peligro de prescripción de los delitos, ¿no? Estamos hablando de enero del año 2013, los gobiernos de Bárcenas se remontan a mucho antes, ¿no? Pero es cierto que buena parte de lo más sustancioso tiene que ver con el gobierno del Partido Popular hasta el año 2004, en el que era presidente José María Aznar y ministro de Fomento Álvarez Cascos, ¿no? Más luego quizá también Jaume Matas como ministro de Medio Ambiente, porque también hay una serie de obras vinculadas al medio ambiente y la política hidráulica en la que las compañías constructoras tenían intereses. Bien, nadie se movía, el juez Ruz en este caso, que es el que tenía asumida la competencia y la instrucción en el caso Gürtel, no veía claro iniciar una investigación, quizás sobre todo por todavía su juventud en este caso y falta de experiencia en asuntos de tanto calado, ¿no? Las presiones que puede estar recibiendo, y por otra parte sobre todo la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía que al cabo tiene la obligación de defender los intereses de todos y allí donde vea indicios de delito ponerlo en conocimiento del juez o en su caso abrir una investigación por parte de la Fiscalía de Anticorrupción, ¿no? Efectivamente se abrió una diligencia por parte de la Fiscalía de Anticorrupción a finales de enero del año 2013 con mucha presión popular, con mucha indignación popular. Pero esas diligencias en sí no quebraban la prescripción de los delitos, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, buena parte de las autovías de peaje habían sido adjudicadas entre el año 2002-2003, una serie de obras que no tenían mucho sentido habían sido adjudicadas en el año 2003-2004, y esas diligencias de la Fiscalía no interrumpían la prescripción de los delitos, y entendimos que había que dar un paso adelante y no solo, vamos a decir, un partido político como ALA, o sea, como Izquierda Unida o una asociación de abogados como ALA, avanzar en esa querella, ¿no? Buscamos la complicidad de la acción porque era muy importante que participasen ellos también, porque desde luego tiene mucho que ver con lo que los juristas han denunciado durante muchos años, y esto quizás no se ha escuchado tanto, ¿no? En el sentido de que se estaban realizando obras que no tenían ningún sentido y que efectivamente con estos papeles se podía ver el sentido que tenía, aunque ya todos, evidentemente muchos, intuíamos cuál era el sentido que tenía. Y luego unir también a algún otro grupo, como pueden ser los Verdes o una asociación de juristas canarios, ¿no? Nos pusimos a trabajar a finales de enero y para finales de febrero teníamos la querella, que la base de la querella son una serie de delitos que entendimos que inicialmente de la documentación que se había filtrado por parte del país podríamos tenerla suficiente como para que el juez admitiese, ¿no? Que son 10 delitos los que pensamos que podrían ser cometidos, desde el delito de asociación ilícita, el sentido de asociación ilícita, que aquellos que se uniesen en el tiempo para cometer delitos, evidentemente el delito de cohecho, es decir, aquellos que han pagado y aquellos que han recibido dinero parte de un adjudicatario público para amañar de cierta forma un contrato, delitos de prevaricación, es decir, de funcionarios públicos que han podido tomar una decisión sin una queda injusta, en el sentido de tocar ese contrato sin adecuarse a lo que requiere la ley, ¿no? Delito de falsedad documental, delitos tributarios, es decir, delito incluso de encubrimiento, que luego todos solo nada más al respecto. Es decir, 10 delitos que entendíamos que se podían haber cometido, que la justicia tiene que actuar e investigar de manera urgente. Bien, presentamos la querella nacional el 28 de febrero. El día siguiente, el magistrado instructor del juzgado central número 3, creo que es, ¿no? El de Bermúdez, bueno, decide ya abrir unas diligencias y ahí empieza el baile, las carreras
por la Audiencia Nacional de algunos magistrados que ahora están en el Tribunal Constitucional, asustados por lo que podía ocurrir. La Fiscalía evidentemente se pone nerviosa y empieza una carrera para ver cómo o bien desbaratar la querella o bien por lo menos minimizarla, ¿no? Y minimizarla en principio parecía que el objetivo era, si el juez Bermúdez en este caso no la instruía, pues bueno, parece que quedaba en cierta forma abocada a una instrucción endeble, ¿no? Ese objetivo lo consiguieron, efectivamente, que finalmente el juez Ruz fuese declarado por la sección de la Audiencia Nacional como el juez competente para instruir. ¿Por qué entiende que es el juez competente? Porque en Gürtel, evidentemente, algunos apuntes de Bárcenas están en Gürtel, ¿no? De los generales están en Gürtel también, y bueno, hay una conexidad, no sé qué, que todos hablar sobre ello hablará más Ana. Y la causa acaba con el juez Ruz, pero yo creo que el juez Ruz durante este año ha ido yendo a más y ha demostrado que efectivamente no está sujeto a presiones, y aunque no tenga quizá la experiencia o en caso de instrucción de estado de virtud, ya la tiene, por el caso de ella sí la tiene, desde luego, y también haya cogido la prueba suficiente como para aguantar tranquilamente las presiones que desde el gobierno, la Fiscalía y el Partido Popular se han ido realizando, ¿no? Yo creo que ese auto, en primer lugar, del juez Bermúdez, que admite la querella con todos los delitos, fue muy importante para ver que efectivamente había la base y que era necesario y urgente que se investigase, no solo por la prescripción de delitos, sino de luego por la gravedad de los delitos implicados, ¿no? Estamos hablando de que en buena forma parte de las consecuencias de la crisis se reflejaban en esos documentos, y luego la ciudadanía del país necesitaba una respuesta, necesitaba castigar a los culpables, ¿no? Y eso es una función primordial que el juez entendió que la Fiscalía no iba a querer realizar, y que si había una cuestión popular que presentaba una querella de casi 200 folios bien argumentada, en la que además habíamos indicado una serie de sospechosas coincidencias temporales entre la fecha de adjudicación que aparece en el BOE o en un boletín incluso de un ministerio, ¿no? Que es cierto que las instituciones de la pública llevan un proceso, ¿no? Y entonces se van publicando, publicitando por diferentes fases de adjudicación hasta que ya sea la adjudicación definitiva al adjudicatario de la obra, ¿no? Pues encontramos coincidencias temporales pues muy notables, alguna de ellas, por ejemplo, en la autoría de peaje de Mari Toledo, que es una autoría de las primeras que ha quebrado la suya de Ruinosa, sin ningún tipo de sentido, en la que vemos que varias fechas de los constructores que han ido a realizar esa concesión, pues coinciden los pagos, varios de esos pagos, con el proceso de adjudicación de esa obra, ¿no? Es decir, el día que en el BOE se publica que efectivamente será concedido esa obra, el día siguiente aparece pagando uno de los constructores, ¿no? O unos días antes, como eso en una UTI, una unión de empresas constructoras, en este caso, unos días antes, otra empresa aparece, o uno de sus directores, gerentes o principal accionista aparece también pagando, ¿no? Así vemos una serie de coincidencias, más luego los testimonios de algunas personas efectivamente vinculadas al particular que reconocen que efectivamente habían recibido en la fecha indicada de base, habían recibido ese dinero, pues haya habido un comprobatorio suficiente como para que avanzar. El juez lo ve y ahí se pone en lo que contaba antes este movimientos para intentar que el caso no lo asuma el juez Bermúdez, pero finalmente se consigue que no sea Bermúdez, pero Ruz, yo creo que asumiendo lo que ya había indicado el juez Bermúdez en su auto de 11 de marzo, en que se admite la querella, el juez ya cuando la recibe la admite igualmente, sin exigir ningún tipo de fianza, porque aparte había delitos electorales y la ley electoral indica que cuando se realizan delitos electorales, que es un delito documento que no está en el Código Penal, para que si algún día este por materia no lo busque en el Código Penal, porque es un delito que solo se encuentra en la ley electoral, ¿no? En el general electoral, ¿no? Pues en esa ley se indica que los delitos electorales o su persecución no conllevarán la presunción de fianza, que suele ser un elemento disuasorio que se usa muchas veces por algunos magistrados para, la Fiscalía, recordando, digamos, que no tiene fianza, para admitir querellas que vienen muy bien motivadas, aparte de consumos populares, pero a lo mejor no tienen dinero para asumir a lo mejor una fianza de 5.000 o 10.000 euros que en un momento dado se puede requerir, ¿no? A la cuestión popular, ¿no? Si fuese una cuestión, digamos, un perjudicado por el delito de la fianza, ¿no? Digo, en este caso, como ustedes saben, un derecho, bueno, sería bien mal en algunos conocimientos, ¿no? Pues a partir del mes de abril, ya una vez que queda claro quién es el juez competente, pues se ha ido subiendo una serie de prácticas de diligencias que la verdad que los abogados nos han llevado muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo a estar
constantemente atentos a ello, ¿no? Tener en cuenta que en la causa, que luego también nos hablará un poquito más Ana sobre ello, pues hay muchísimos imputados, ¿no? Más de una veintena, que tenemos varias opiniones populares personadas, que tenemos incluso una opinión popular que era el Partido Popular, y que yo trabajo expulsarlo de la causa, porque es una cosa que sí conseguimos con esa entrada, el Partido Popular, fijaros, que era a nivel popular en la causa Gürtel. Incluso en un momento esta persona como un particular, ¿no? Diciendo que eran los pedidos por el delito porque dirigentes del Partido Popular habían estado desviando dinero o haciendo negocios con la red Gürtel, ¿no? Se personó como Partido Popular en los papeles de Barcelona y le dijimos, mira, lo que no se puede acabar más aún cuando el juez Bermúdez ya había indicado en su auto que evidentemente el Partido Popular era un beneficiario a título lucrativo del delito, es decir, que luego con el responsable civil podía ser de los delitos cometidos por la puerta Barcelona y el dirigente del Partido Popular y con evidencia de los constructores, ¿no? Trataron de personarse en la causa como Partido Popular, se consiguió expulsar después de una serie de diatribas y se consiguió expulsar después de la causa Gürtel, que es al final creo que hemos conseguido que tengamos un proceso por lo menos relativamente normal, ¿no? Porque lo único que estaba haciendo el Partido Popular cuando estaba en la Gürtel era al fin y al cabo pedir que no se hiciesen determinadas prácticas de diligencias de prueba, ¿no? Entonces tenemos un popular que lo que es lo contrario de la defensa, no tiene ningún tipo de sentido. La verdad es que el Partido Popular recurrió, pero finalmente la Audiencia Nacional, la sección cuarta, también el cliente está bien expulsado de la causa, que va a ser un caso paradigmático y hay pocos precedentes en la historia judicial española de una Partido Popular que haya sido expulsada de la causa por, digamos, pretensiones espurias en este caso, ¿no? Que es lo que pasó con el Partido Popular. Ya una vez definido también que el Partido Popular tampoco puede ser causal la parte de la causa, se comienza a analizar las diligencias de prueba que hemos solicitado, que todas, bueno, hasta bien entrado el año, que todas las pruebas que se han analizado han sido las que ha solicitado esta acusación popular, que eran luego la toma de carácter de los imputados, por un lado, que era una serie de constructores tan famosos como Luis del Rivero, que ahora hemos descubierto que también tiene cuentas en Suiza, ya a comienzos de este año, o el señor Villarmir, o HL, o Mayor Oreja, el hermano del dirigente popular, que se ha vinculado a una constructora como Construcciones y Contratas, y una serie de constructores que a lo mejor no conocéis el nombre, Barco La Puerta y Bárcenas, pues se llamaron a declarar. Todos negaron, excepto alguno que optó por no contestar alguna pregunta. En el caso de constructora hispánica, no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama el señor? García Porzuelo, que sabíamos que efectivamente esta persona sí había ya reconocido, porque también decía en Gürtel, se había reconocido que había participado en la comisión de diferentes delitos como cohecho, y este señor estaba dispuesto a venir a declarar, pero finalmente su abogado que no declarar. Si hubiese sido, él estaba muy bien y sabíamos que efectivamente él estaba dispuesto, y no ya estaba muy cansado, un señor mayor muy cansado de tanta mierda, pero finalmente no consiguió que declarase, se cogió su derecho de declarar, no contestó ninguna pregunta, en fin, bueno, no va a aclarar nada al respecto. Y algunos constructores se me van a aclarar luego las preguntas de las acusaciones, ¿no? Las testificales que suscitamos, pues el testigo que había reconocido haber recibido dinero de Bárcenas, y todos los que acudieron no podían más que, en este caso, como ya había dicho público, reconocer efectivamente la dinámica que era ir a recoger al despacho de la puerta, y Bárcenas, vamos, porque no me el despacho de la puerta, pero sí que estaba Bárcenas, para recoger dinero en efectivo, ¿no? Que ya incluso en diferentes sentencias del Tribunal Supremo, una última reciente, indica que cuando se entrega de dinero en efectivo y hay grandes cantidades, pero luego lo normal es pensar que es un dinero ilícito y que viene de origen, cuando ya luego las cantidades son altas, vamos a decir, con tendencia penal, ¿no? Estamos hablando de la entrega de 50.000 euros en efectivo, es algo absolutamente anormal y que indica que se quiere ocultar algo, que evidentemente después de las declaraciones se ve claramente efectivamente que se están llegando fondos al Partido Popular por operaciones ilícitas que no tienen simplemente que ver con la financiación de un partido político, ¿no? Tiene que ver con algo más, ¿no? Y a partir de ahí empieza también una carrera por intentar imputar a Bárcenas y meterle en prisión, ¿no? Nosotros no seguimos lo que la causa de los papeles, pero sí que la causa de Gürtel, vamos a decir, después de ya demostrarse que sus cuentas suizas no eran 20 millones, sino eran 40, prácticamente, no había llegado a acumular, entra en prisión. ¿Y por qué fue importante que entrase en prisión Bárcenas? Porque una vez entró en prisión quiso cantar, quiso lo que es un típico de algunos procedimientos penales, pues bueno, buscar una salida
para la situación penal, que es, en cierta forma, poner el conocimiento de la justicia, efectivamente, parte de la información que sería parte, porque lo ha puesto todo y lo ha hecho varias ocasiones, ¿no? Pero vino a declarar, yo estuve presente en la cárcel de Bárcenas, que duró bastantes horas, yo creo que fue casi 5 horas de declaración, y bueno, este señor lo que hizo fue detallar con suma exactitud y con gran memoria cada uno de los apuntes que se iba preguntando. Es decir, eso ya, cualquier persona que está acostumbrada a este procedimiento penal sabe cómo declarar a una persona, y cuando no recuerda, no sabe, y es verdad, no recuerda, no sabe, o está inventando, pues siempre aparecen contradicciones, ¿no? Aparecen elementos, dudas y tal. El señor Bárcenas fue contundente en alguna pregunta que le fue formulada por parte del juez o parte de los abogados que estaban presentes. Es decir, conocía todo y sabía perfectamente todos los apuntes que estaban ahí, a quién se referían, porque lo único que Bárcenas, digamos, eludió un poco las preguntas en el sentido de defenderse, fue en el sentido de decir, bueno, nosotros no recibimos ese dinero como una contraprestación por haber adjudicado una obra, ¿no? Aunque es cierto que sí que reconoció y que ahí ya sí que tenemos un delito de tráfico de influencias, pero que es cierto que el delito de tráfico de influencias, la prescripción que sea solo 5 años y después es como 10, por eso es importante que la reconocer el coche y vuestro evidente que ha habido una relación entre el pago y la adjudicación de una obra, pero el caso es que sí que reconocía que después de esos pagos el señor Lapuerta, el señor del Partido Popular, hacía gestiones que llamaba al ministerio, llamaba a no sé quién, para decir, oiga, reciban ustedes de forma graciosa y de forma simpática y agradable a ese constructor que ha venido por aquí a abrir por aquí, o eso pues exactamente, que tenemos una buena relación con él, ¿no? Es decir, sí que reconocía que evidentemente había articulación al final entre el pago y, bueno, por lo menos abrir las puertas de los ministerios de la Secretaría de Estado de Infraestructuras o de otras consejerías de transportes de otras comunidades autónomas, ¿no? Claro, es importante eso, la diferencia entre cohecho y las influencias, porque si te comes el cohecho, te estás comiendo un montón de obras públicas que se haya sido realizada desde que Álvarez Cascos, o en la época de Álvarez Cascos, ¿no? Si te comes solo el tráfico público y tráfico de influencias, estamos hablando del 2013 y del 2008, el que no gobernaba a nivel nacional, es el más complejo demostrar ciertos en qué exactamente, ¿no? Pero bueno, eso sigue abierto. Luego nosotros seguimos trabajando en eso, la cuestión del cohecho, la cuestión de demostrar que hay una relación directa entre los pagos realizados por el Partido Popular y la adjudicación de obra pública. De hecho, ampliamos la querella en septiembre de este año, lo que ha pasado ya en el 2013, para que se imputase a otros constructores que en la primera querella no lo habíamos incluido porque no queríamos incluir a todo el mundo, vamos a decir, porque pensamos que había tiempo para después, quizá a los constructores que hayan pagado mucho menos, ¿no? Pues se les puede imputar, y lo hicimos en septiembre y se admitió a la mayoría de esos constructores, algunos no, porque eran cantidades muy pequeñas o porque ya eran anteriores al año 2003 los pagos que aparecían, ¿no? Porque el juez había determinado que entre la 2002-2003 sería el ámbito de investigación de los hechos. Y bueno, yo creo que hemos vuelto a obtener algunos resultados de esas declaraciones, por un lado, bien porque me contestan las preguntas, o bien porque cuando se profundiza en las preguntas sobre cuál es la participación del proceso de adjudicación, pues bueno, siempre tienden a decir que no conocen o que tal, ¿no? Pero evidentemente, y luego porque incluso algunos conductores que no han venido a declarar con su calidad de testigos, sobre todo en relación a pagos efectuados en el 2008, porque puede ser un año importante en cuanto a los delitos fiscales que no sean prescritos, ¿no? Pues, como el otro día uno de ellos reconocía que se reunían con el ministerio para presionarles para ver si se les partía el pastel, con esas palabras. Nosotros, porque era el constructor y era el presidente de la asociación de constructores, que bueno, nosotros nos reuníamos con el ministerio, pues que a mí se abría la mano y efectivamente veías que no estaba subentendiendo parte del pastel, si entramos en un cálculo matemático, ¿no? Porque algunos sí se daban mucho más, claro, había algunos que pagaban muchísimo más, ¿no? Eso está claro, ¿no? Que tenían vinculaciones mucho más antiguas, o que venían de lejos ya con personas como Álvarez Cascos, ¿no? Porque había constructores que habían coincidido en la facultad, ¿no? O en el caso de Villarmir, como ingeniero de caminos, ¿no? Con Cascos, ¿no? Que hay gente que tiene una relación personal con Cascos o con la puerta, ¿no? Entonces, hemos ido ir estableciendo una serie de elementos que yo creo que el juez no quiere valorar y que vamos a ver, porque por ejemplo ayer hemos recibido un auto en el que el juez vuelve a pedir documentación a SACIR y vuelve a pedir documentación a OHL, es decir,
el juez, además con el apoyo todavía, por lo menos de la UNED, de la Unidad de Delitos y Fiscales de la Policía Nacional, que a pesar de las presiones que están recibiendo el gobierno, y que sabemos que recibiendo futuras presiones incluso para cambiar el esquema de trabajo que están teniendo ellos, pues bueno, de momento la UNED en ese aspecto está haciendo un trabajo más o menos adecuado y está sacando bastante información, ¿no? Luego nos encontramos con algún otro elemento ya digamos tangencial con todo esto de los gracias, como puede ser la adjudicación en Toledo, que ahí sí directamente bajan a señalar con el dedo al Cospedal y a la gente de Castilla-La Mancha como perceptores de una comisión de hasta 200.000 euros por la adjudicación de una obra, y la verdad que hasta ahora no ha podido dar explicaciones, porque sí que más o menos primero decían que esos 200.000 euros sí que entraron en el Partido Popular porque hay un recibir del gerente de Castilla-La Mancha. Luego cuando viene a declarar este señor, que fue se cabreó muchísimo con él, bueno, nos dice que había firmado un recibir porque Bárcenas le estaba presionando. Bueno, vamos a ver, no sé qué más que dice ya en derecho, ¿no? Que nadie firma un recibir por 200.000 euros porque alguien te presiona, cuando ni siquiera el señor Bárcenas vamos a decir que tenía la capacidad de instituir a este gerente, ¿no? Porque era un gerente nombrado en Castilla-La Mancha, ¿no? Y ahí aparece Luis Rivero, también de nuevo, en el SACIR, en el canal, y que luego aparece también como el que ha pagado esa comisión, y luego aparece en enero como que tiene una cuenta en Suiza también. Ahorita en el año 2006, justamente el año cuando él iba a declarar, que había declarado dos veces un libre diputado, la primera declaración de Luis Rivero, le dice que a Bárcenas está pidiendo la economía, a la puerta, y bueno, porque la ha visto en algún funeral a la puerta, que a otro la ha visto en en un acto social, pero poco más. Luego resulta que después Bárcenas le aportó parte de sus agendas, y bueno, Luis Rivero reconoce que en el 2006 se reúne con Bárcenas hasta en 11 ocasiones, ¿no? Y luego nos enteramos después que también tiene una cuenta en Suiza. Es decir, que va estirando el hilo, que evidentemente no tenemos muchísimo tiempo para estar investigando, pero tenemos tiempo. Es decir, no podemos estar con su procedimiento 6-7 años como la Gürtel, que viene de 2008, ya va para 6, sería absolutamente excesivo, pero yo creo que sí podemos disponer de 2 años. Otra cuestión está en el caso de la cuestión del juez Ruth, que es cierto que ya se da cuenta del gobierno que no merece la pena ni siquiera que esté Cruz ahí, y ya lo quieren empujar, porque el juez Ruth está, digamos, como en una sección de interinaje, vamos a decir, ¿no? Como juez sustituto, o no tampoco exactamente, es decir, es que es la plaza que era juez Garzón, al fin y al cabo, que es un juez que por investigar Gürtel ha acabado procesado, claro, si sería otro debate, pasó estando aquí, ¿no? Que al final tiene que ver con los muchos abogados y tal, ¿no? Pero el caso es que esa plaza que tiene el juez Ruth está, digamos, en el aire, y es probable que este año de luego ya no sea titular de ese juzgado, ¿no? Entonces vamos a intentar aprovechar al máximo lo que esté el juez investigando en la cabeza de este juzgado de número 5, y vamos a ver qué otras diligencias podemos hacer. Lo que ya no está claro es que el juez les ha pillado luego por el delito fiscal en el año 2008, que es cierto que es una mierda en este momento, ¿no? Para todo lo que hay, ¿no? Es decir, yo creo que está rápidamente demostrado que el delito fiscal era en el año 2008, pero eso ya nos permite, siempre que el juez entienda que va a ir a juicio, el juez puede decir que hay que vamos a juicio, o se funciona a que se abra juicio oral, y ahí ya las informaciones, con nuestra capacidad de acusar, podemos ampliar los delitos por los que entendemos que se debe juzgar en su caso, ¿no? Y yo creo que son muchos elementos, y habría un montón de cuestiones así de índole ya más técnica o más precisa que luego podéis preguntar, pues le voy a dar la palabra a Ana para que continúe un poco con la explicación, ¿no? Muchas gracias. La siguiente intervención la va a realizar Ana. Ana Mercedes Golpea. Ella es presidenta de la Asociación Libre de Abogados y también abogada de la Cámara. Adelante. Vale, pues hola, buenos días a todos y todas. Y en primer lugar agradecer a la asociación la invitación, porque para mí también estoy un poco en estado de shock, porque yo estudié aquí y yo un poquito, hace 20 años que me licencié, y la verdad es que volver aquí en un espacio como este, donde cuando yo estudié hubiera sido impensable que letrados y letrados como nosotras diéramos una conferencia de estas características, lo cual lo convierte todavía en algo más gratificante, ¿no? Y en definitiva, pues agradecer el que se nos haya facilitado este espacio y acercaros un poco el trabajo que estamos realizando dentro de lo que consideramos, en mi opinión, uno de los mayores casos de corrupción que ha habido y que hay en el Estado español.
Tanto Paco como Juan han explicado muy bien el tema de las infraestructuras, adjudicaciones de obra pública. Yo voy a hablar siempre, lo digo al inicio, hablo siempre en términos de presunciones, pero no voy a utilizar la palabra presunto y supuesto, porque si no es que es como muy reiterativo y se hace pesado, ¿no? Pero que sepáis que todo, evidentemente, dado que estamos en fase de instrucción, pues hace en términos de presunciones. Bueno, como bien han explicado Paco y Juan, la querella parte de unos papeles de Bárcenas que tratan de acreditar unas entregas de dinero a cambio de unas adjudicaciones de obra pública. O sea, hablamos, como bien ha dicho Juan, de un proceso contra las mayores constructoras que hay en este país. Hablamos de un proceso donde la adjudicación que se realiza a estas constructoras es de miles de contratos de adjudicación, con lo cual os podéis imaginar ya de por sí el volumen de trabajo y de información que tenemos a la hora de poder estudiar y luego proceder a la solicitud y práctica de determinadas diligencias. Bueno, pues como esto nos parecía demasiado poco, y también hemos tenido algún que otro problemilla en la instrucción, yo os voy a hablar de las otras acciones que por desgracia hemos tenido que interponer tanto la Asociación Libre de Abogados como Izquierda Unida, Ecologistas y el resto de colectivos, por las dificultades que nos hemos encontrado en este procedimiento que es la causa de los papeles de Bárcenas. Fijaros si ha habido presiones por parte, imagino, del Gobierno o de la propia Audiencia Nacional, que una vez que se declara la admisión de la querella, se adopta como medida a practicar con carácter inmediato la declaración del señor Bárcenas. Evidentemente, esta diligencia no tuvo muy buena acogida por parte del Ministerio Público, y lo que hace el Ministerio Fiscal es interponer el mismo día que se dicta el auto por el que se admite la diligencia, interpone un recurso, que imagino que todos conocéis un poco el sistema de los recursos, pero lo interpone y lo lleva directamente, por eso de que están en el mismo edificio, se lo lleva directamente a la sala segunda de la audiencia, a la sala de lo penal, perdón, de la Audiencia Nacional, lo entrega allí en mano a los magistrados sin registro y sin nada. La sección segunda, ante tal irregularidad, coge, lo registra, y estamos hablando, y quiero que os voy a poner hechos como muy concretos para que veáis un poco las actuaciones realizadas. El recurso este que os digo se entrega directamente a la sección a las 14 horas y 6 minutos. A las 14 horas y 7 minutos el fiscal, dándose cuenta del grave error que había cometido, lo baja al registro de la Audiencia Nacional y lo pasa y lo registra. La sección segunda, dándose cuenta de que hacía con un escrito que no tiene por qué tener de esa manera, lo registra y lo manda otra vez. O sea, lo registra en su propia sección, pero lo baja a registro para que se proceda. Bueno, pues imagino que conocéis que los recursos, evidentemente, tienen que tener su trámite de impugnación, de oposición por las partes. Bueno, pues a las 14:40 la sección segunda dicta un auto inadmitiendo la práctica de la diligencia de declaración del señor Bárcenas, sin dar traslado a ninguna de las partes. Estamos hablando de 40 minutos de sucesión de acontecimientos más que irregulares y que evidentemente a nosotras, cuando se nos da traslado de dicha irregularidad, pues nos planteamos la interposición de otra acción judicial. ¿Y qué acción interponemos? Pues una querella por prevaricación judicial ante la sección segunda de la Audiencia Nacional. O sea, como teníamos poco con el tema de los papeles de Bárcenas, pues decimos, bueno, pues venga, un poquito más de trabajo para estos abogados y abogadas que somos así de chulitos y que vamos a interponer. No, evidentemente esto lo digo ahora en términos jocosos, pero lo que se había convertido inicialmente en un proceso de corrupción contra los dos de los mayores poderes, como es el poder económico institucionalizado bajo la figura de las constructoras, el poder ejecutivo bajo la figura del gobierno,
pues se transversaliza y toca también al Poder Judicial. Nosotras cogimos, interpusimos la querella, que como sabéis, bueno, y si no lo sabéis os lo digo, se interpone ante el Tribunal Supremo, una querella donde se determina perfectamente lo que consideramos, y yo creo que a la vista está, de que es una actuación cuando menos irregular y que debería ser objeto de investigación, porque estábamos hablando de la declaración del imputado principal, el que dice que, el que luego dijo que había redactado o de manera manuscrita los papeles donde se imputaban determinadas entregas de dinero y salidas, lo que eran los papeles de Bárcenas, pues se determina la suspensión de esa diligencia de declaración sin dar traslado a ninguna de las partes en lo que es un comportamiento, como decimos, sumamente irregular. Bueno, pues nosotros metemos una querella por prevaricación judicial en el Tribunal Supremo. Esa querella, sí, efectivamente, me está haciendo aquí. Os ha hablado antes, Juan, de Enrique López. Os ha comentado, Enrique López era un magistrado de la Audiencia Nacional, que curiosamente ahora está en el Tribunal Constitucional y que ahora veréis un poco por qué os decimos esto. Bueno, pues nosotros metemos la querella por prevaricación judicial porque consideramos que efectivamente se dan todos los indicios que hacen más que viable dicha, cuanto menos, como digo, de investigación y la instrucción por parte del Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo la inadmite directamente. Acoge y nos dice que no existe ningún indicio que haga determinante la apreciación de hecho delictivo incardinable en lo que es el delito propio de la prevaricación. Solo deciros que aquí también nos encontramos con la irregularidad de que la propia sección segunda, que por supuesto era conocedora por prensa, porque no creemos que entre ellos hable, de dicha querella, curiosamente, durante ese procedimiento que estamos hablando, el procedimiento principal de la querella Bárcenas, dicta un auto que nada tiene que ver con ninguno de los pronunciamientos ni de diligencias practicadas, un auto extensísimo de 6 o 7 folios, donde justifica su procedencia en el procedimiento de los papeles de Bárcenas. Y una vez dictado, considera, pero porque se ha enterado a través de la prensa, porque todavía no había sido como no ha sido admitida la querella, pero considera que puede ser relevante para el Tribunal Supremo y lo presenta por registro. O sea, fijaros la concatenación de sucesos y de hechos que se están produciendo y que las ramificaciones que se producen como consecuencia del procedimiento de los papeles de Bárcenas. Es decir, yo porque me entero, porque como soy juez y tomo café o me voy de cañas con el del Tribunal Supremo y sé que me han interpuesto una querella, me dicto un auto en otro procedimiento que nada tiene que ver, y en la argumentación que doy con respecto a un recurso de estos de trámite que interpone una de las partes, digo, bueno, y ya de paso les voy a hablar de por qué consideramos suspender la declaración de Luis Bárcenas. Evidentemente, nos pareció del todo junto inadmisible, promovimos otro incidente de inmunidad, pero sí que es cierto que el Tribunal Supremo lo admitió y lo incorporó a los autos al número de autos por el que abrió la querella por prevaricación, y eso sí, a pesar de que dice que no lo utilizó como argumentación para la inadmisión, lo cierto es que la mayoría de los argumentos que vienen a justificar la inadmisión de la querella se sustentan sobre la base de un escrito presentado por una parte que no es parte, porque si no te admiten una querella, no eres parte dentro del procedimiento. Bueno, pues como tampoco esto nos parecía, que queríamos trabajar un pelín más, hemos interpuesto el recurso de amparo. Y aquí no sabéis qué magistrado está en el Tribunal Constitucional. Pues el señor Enrique López, el que estaba en la Audiencia Nacional, y que aunque somos muy optimistas con el tema del recurso, más que nada porque consideramos que es tan sumamente sangrante, lo cierto es que no, que lo más seguro es que lleguemos al Tribunal Europeo, o sea, que tengamos que ir a instancias internacionales para conseguir el fin que se persigue, que no es otro que de acreditar que realmente lo que sí que hubo cuando se suspendió la declaración de Bárcenas por parte de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pues se cometió un ilícito incardinable dentro del supuesto de la prevaricación judicial. O sea, como veis,
ha habido otra actuación judicial al margen del proceso principal que ha conllevado pues que tengamos que trabajar más, si cabe, dentro del propio procedimiento y fuera de él. Pero bueno, esto tampoco ha sido lo único, porque como bien ha explicado Juan, han sido muchísimas las diligencias que se han realizado y que se están realizando en la fase de instrucción. Como podréis comprender, son muchos los imputados, son muchos los testigos y son muchos los problemas que nos encontramos a la hora de poder intentar acreditar la conexión entre las adjudicaciones de obra y las entregas. Dentro de estos trámites, de estos medios probatorios, sí que es cierto que el juez Ruz, el juez que está llevando ahora mismo la instrucción, el Juzgado Central 5, al principio del procedimiento se mostraba como un poco más blandito, llamémoslo así, a la hora de poder determinar o adoptar las determinadas diligencias. Ahora siempre te gustaría que las cosas fueran como mucho más ágiles, pero lo cierto es que está muchísimo más contundente a la hora de adoptarlas. Yo quiero pensar que es por el propio desarrollo de la instrucción, ¿no? Y porque a día de hoy se han acreditado prácticamente 50 de las anotaciones contables que aparecen y figuran en los papeles de Bárcenas. Pero lo cierto es, y esto es una opinión absolutamente personal, que el juez Ruz ha recibido mucha oposición y mucho bloqueo por parte del Partido Popular a la hora de solicitar determinada documentación. No sé si habréis leído en prensa que incluso ha tenido que enviar al propio secretario de la Audiencia Nacional a realizar una labor de entrada de lo que podría considerarse, aunque no es en puridad una diligencia de entrada y registro, porque el Partido Popular, a pesar de los múltiples requerimientos que ha recibido por parte del Juzgado Central de Instrucción para entregar una determinada documentación, pues lo ha ido haciendo por cuentagotas o no lo ha hecho. Entonces, en mi opinión personal, creo que a base de palos recibidos, él está un poco aprendiendo y construyendo como estamos haciéndolo todas, aunque nosotros como acusación popular, evidentemente nuestro papel es diferente. Y digo esto porque muchas de las diligencias que se han solicitado y que debían ser realizadas por parte del Partido Popular, pues no han sido realizadas en su totalidad. Os hablo concretamente de entrega de diferente documentación, tanto contable como identificativa, de personas que trabajaban en sus funciones de tesorero y gerente durante los periodos que se está investigando en la causa. Estos requerimientos que se ha realizado el Partido Popular, pues no han dado todos los frutos que el juez querría, llegando a dictarse incluso un auto por parte del Juzgado Central de Instrucción donde se determinaba la posible existencia de otros delitos, como podrían ser el encubrimiento y un delito de daños informáticos. Encubrimiento por cuando una persona no entrega determinada documentación, en este caso una persona jurídica, como podría ser considerado el Partido Popular, pues obstruye lo que es la labor de investigación, ¿no? Y el delito de daños informáticos, y este sí que tiene una relevancia importante, por cuanto se pidió que se entregaran los ordenadores que Bárcenas declaró que tenía como material donde guardaba toda la documentación, bueno, su material de trabajo diario, y curiosamente uno de ellos fue formateado 5 días después de entrar en prisión. Aparte de sacarle el disco duro al otro y ponerle un disco duro que no era el que era. Bueno, pues como ni queda unida ni ala, pues teníamos muy poco trabajo, pues interpusimos otra querella. Y esta querella la interpusimos no en la Audiencia Nacional, porque no son delitos competentes de la Audiencia Nacional, la interpusimos en los juzgados de Plaza Castilla, una querella por encubrimiento y por delitos informáticos al PP, al Partido Popular, y a la gerente la gerente actual, que es Carmen Fernández Navarro, por lo que digo, por los delitos de encubrimiento y de daños informáticos. Como veis, no ha sido una las acciones judiciales que ahora mismo están interpuestas, sino son 3 las que tenemos ahora mismo en marcha. La última de ellas, que es esta, la de la querella por encubrimiento, se encuentra tramitada su instrucción en el Juzgado de Instrucción 32 de Plaza Castilla,
Esta también, curiosamente, ha sido admitida a trámite, nos la han admitido, pero al día siguiente nos la han archivado. Pero bueno, no desesperamos, la tenemos recurrida en apelación y confiamos en que la audiencia pues sea un poco más solvente a la hora de dictar el auto y por lo menos se realice una mínima labor de investigación, que en definitiva no es sino lo que ha pedido Ruth, porque como os he comentado antes, es el propio juez de la Audiencia Nacional el que determina mediante auto la posible existencia de esos delitos, pero de los que él no se considera competente, ¿no? Entonces, en definitiva, y con esto concluyo, porque me gustaría que se abriera debate, creo que pueden salir cosas interesantes. En definitiva, como veis, los papeles de Bárcenas han conllevado una serie de acciones judiciales que van en contra de los tres poderes más importantes de este país, que son el poder económico, el poder judicial y el poder ejecutivo. Y yo, cuando nos planteamos en la Asociación Libre de Abogados interponer esta querella, cuando nos lo comentaron los compañeros y compañeras, que si estábamos interesados, yo cuando lo estudiamos, vimos el tema de la corrupción. Y cuando la gente me pregunta que por qué una asociación libre de abogados se mete en un tema de esta enjundia, además teniendo en cuenta que todas nos estamos dedicando a nuestro trabajo de despacho, y esto lo hacemos pues, en nuestros ratos libres, no voy a decir porque hipotecamos parte incluso de nuestro trabajo profesional en esto, porque es, como digo, una labor importante. Pues cuando a mí la gente me pregunta que por qué nos hemos metido en la querella Bárcenas, yo curiosamente tuve aquí un profesor de Derecho Penal que me definió la acusación, sabéis que nosotros ejercitamos la acusación popular, ¿no? Y él me definió la acusación popular como aquel ciudadano que ante la perpetración de una infracción penal siente en su ser y propia dignidad toda la conciencia de su responsabilidad cívica y concreta y aúna en su persona la reacción social que hay frente a dicha conducta reprochable y grave. No sé si sabéis que la ONU ha definido la corrupción como el robo a un país de sus riquezas, como la grave violación de derechos económicos, como la condena al pueblo al desempleo, hambre y desamparo. Pero es que ha llegado a decir la ONU que los políticos y empleados públicos no son solo culpables de crímenes comunes, sino de graves violaciones de derechos humanos. En mi opinión, nosotros y nosotras como colectivos la interpusimos por las siguientes razones. Por aunar como acusación popular lo que ahora mismo no es sino una querella de más de 29.000 personas que se han adherido a ellas. Y esto lo digo también desde mi experiencia, que llevo trabajando durante los 3 últimos años contra la represión de este Estado, y que siempre, porque militamos en otros colectivos, yo concretamente en la Comisión Legal Sol, en ALA, etcétera, ¿no? Y siempre nuestro comportamiento ha sido como mucho más defensivo que ofensivo, y ya era hora de salir a atacar. O sea, ha llegado el momento de salir a interponer una acción ofensiva reclamando al Poder Judicial que no permita más lo que la ONU considera como violaciones de derechos fundamentales y que se castigue de una vez a los responsables directos de la grave crisis que tiene el Estado y que ha colocado a miles y cientos de familias en la calle. Ese es el motivo por el que ALA como colectivo, yo creo que el resto lo hemos hecho. Creemos firmemente que lo podemos conseguir y en eso estamos. Más antes de vuestras preguntas, es que, como muy bien han dicho Juan y Ana, el 28 de febrero del año pasado se presentó la querella, la que se conoce como querella Bárcenas, y ese mismo día, se presentó por la mañana, esa misma tarde el Partido Popular nos amenazó a los 5 colectivos que presentamos esa querella con querellarse a su vez contra nosotros por calumnias, bueno, una serie de cosas. Eso luego nunca se ha sustanciado, pero para demostrarle al Partido Popular que no era una cosa de 5 grupos, de 5 colectivos,
abrimos una página web que es querellabárcenas.org, en la que animamos a la gente a que suscribiera esa querella, a que dijera: yo también me querellaría contra el Partido Popular, en el mismo sentido que está hecha esta querella, para demostrar que había apoyo social, porque pensamos 4 barrios, ¿no? Y efectivamente, como ha comentado Ana, ya hay cerca de 30.000 adhesiones a esa querella, y este es el sitio también en el que recogemos colaboraciones, porque nos vienen muy bien todas las manos posibles, tanto para difusión del asunto, pues a través de redes sociales, en distintas acciones que hacemos, como de investigación en cuanto a los contratos, ver esas correspondencias entre los pagos presuntamente ilícitos y los contratos y este tipo de cuestiones. Bueno, pues ya tenemos una metodología y una forma para dirigir esa investigación. Y bueno, cualquier persona que os animéis a echar una mano ahí sería más que bienvenida. Entréis en esa página web, os apuntáis y nos ponemos en contacto con vosotros o vosotros. Hay incluso algún cursito de formación para que la gente sepa cómo investigar estas cosas con más precisión. Y bueno, pues ahí está la Nada, como ya han dicho los compañeros, vamos a abrir un turno de palabra para dar pie al debate. Entonces, nada, si alguien quiere aprovechar y realizar alguna consulta a los ponentes o lanzar alguna reflexión, pues es el momento. Sí, yo quería preguntar por todos los nombres que figuran en los escritos de Bárcenas, de políticos a más máximo nivel que están ahora en el gobierno, vamos. ¿Qué posibilidad hay de que se les impute? Esa por un lado la pregunta. Y por otro lado la pregunta de qué posibilidades reales hay de que la querella y el procedimiento lleve a una condena, de que se acabe mojando el fuego. Sí, la verdad que han sido unos aspectos que podía haber tratado antes, ¿no? El tema de los nombres y personas vinculadas al Partido Popular, bueno, pues no acapararemos todo estas cuestiones. Los nombres que aparecen, a ver, nosotros hemos intentado que se imputase a 3 dirigentes del Partido Popular, que de momento no hemos conseguido ese objetivo, que son, de menos a más, por decir, Rodrigo Rato, que aparece en la documentación y que es cierto que no es aforado, es decir, no es diputado ni nada, pues también, es decir, y luego a la hora de redactar una querella, hay veces que uno tiene que ver, pues bueno, si quiere llevar el asunto bien o quiere trocearlo, que hay un ser desaforado en Valencia o en Asturias, o es senador o lo que sea, ¿no? Y entonces, bueno, en un momento dado, con la causa del Tribunal Supremo, no interesa, en este caso, presentamos con 3 dirigentes, aunque uno de ellos siquiera aforado, que es Álvaro Cascos. Rato no nos admitió, porque Álvaro Cascos nada más le dimos la ampliación de la querella. Nos ha dicho el juez que nosotros no vayamos a Asturias, al Tribunal Superior de Justicia, para ver si el tribunal quiere imputarle, más aún después, o sea, bueno, ha sido después que ha aparecido un informe de la UNED que vincula claramente a PAC, que son las iniciales que aparecen también alguna vez en los de Bárcenas, pero sobre todo en la documentación incautada de la causa Gürtel, como Paco de Cascos, ¿no? Que es una persona que ha ido cobrando comisiones y tal, y creo que Álvaro Cascos es una de las personas que ha ido, para que ya no sea el PP, pero bueno, tiene ciertos riesgos. Un señor, por cierto, también nos ha amenazado con presentarnos una querella, en este caso antes de que apareciese este informe de la UNED, y tuvimos un acto de conciliación civil, ¿no? Bueno, previo quizá a una querella por hijos y alumnas, en la que bueno, no se hizo nada, y luego evidentemente el tío no va a presentar una querella, en este caso y bueno, yo creo que vamos a ver qué es lo que pasa con ese informe de UNED, ¿no? Y con esa determinación de cada vez que tiene que ver con esas anotaciones. Luego Ángel Aceves, también pedimos imputación. ¿Por qué? Sobre todo porque respecto a los años que de luego está claro que no está prescrita la causa, incluso el índice fiscal del año 2008 él era secretario del partido y tenía perfecto conocimiento. Incluso el señor Bárcenas ha dicho que incluso algunas de las veces que el dinero que recibía antes pasaba, digamos, por Aceves, ¿no? En el sentido de que, oiga, vengan aquí o reciben ustedes al señor que les va a dar algo, ¿no? Lo cual, posibilidades reales, ya luego decir que imputación de Rajoy complicada, porque bueno, ahí de todos los aparatos del Estado van a trabajar para que no se produzca, y ya se ha pedido incluso su testificar, ni siquiera ha sido admitida, ¿no? Ahí va a ser muy complicado, porque los jueces no
ser que Bárcenas saque más documentación. Aquí, en ese aspecto de imputar a determinados cargos políticos, yo creo que si Bárcenas diese algún avance más, podríamos tener más pruebas para poder solicitar que se sientase en el banquillo, pero de momento quizá nos falte esa documentación, porque tenemos algún testimonio, pero no tenemos documentación por escrito, ¿no? Y eso sería muy importante, ¿no? Y luego está el caso de Cospedal, ¿no? Cospedal tiene ahí un marrón, vamos a decir, realmente relevante, que es la cuestión de esa comisión en Toledo, que hay un recibí, que hay una declaración de Bárcenas, y que ahí el juez, la verdad es que lo está meditando mucho, porque lleva ya 4 meses pensando al respecto qué hacer con ello. Que lo suyo es que se lo prendía el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y que se impute ahí a la propiedad, que vaya a declarar, porque, a ver, ya sabéis cómo está la figura de la imputación en España, ¿no? Que evidentemente si vas a declarar un testigo tienes obligación de decir la verdad, y Cospedal no podría ir a declarar en calidad de testigo sobre esos hechos, porque aquí lo que está poniendo encima de la mesa son que ella tiene conocimiento de una comisión y tal, y que bueno, solo podía declarar que la imputada, que vaya con un abogado que tenga derecho, en su caso, a no responder a una de las preguntas que le formulen, ¿no? Entonces yo creo que Cospedal tiene un riesgo interesante, y bueno, vamos a ver incluso los medios que hay dentro del Partido Popular, que están diciendo que Cospedal no está consiguiendo amarrar todo lo que ella quisiera. Y ahí ya hay algún indicio de que efectivamente su cabeza corre peligro, y cuando es como el caso de Granados, que ha tenido que dimitir inmediatamente. ¿Por qué ha dimitido inmediatamente? Porque no tiene el apoyo de su partido y porque ninguno de su partido se ve salpicado por lo que le ocurre a él, entiendo yo. Cuando hay personas que se ven salpicadas, como lo de Bárcenas, que no dimita, vamos a protegerle, eres un amigo, un abrazo, lo que sea, ¿no? Entonces vamos a ver qué lo que ocurre con el Cospedal, que es una cuestión muy limitada al presidente de Castilla-La Mancha, y que bueno, ahí se podría avanzar, ¿no? Yo creo que con esto más o menos a esta pregunta he respondido, pero habría un montón más de matices que referir, no sé si algo. ¿Qué sé yo? Si tendría que ser otro, pero eso es lo que Hombre, no sé, a ver, que le preguntes eso a los letrados, que estamos ejerciendo la acusación popular, pues claro, o sea, no estamos trabajando para hacer un poco de presión mediática y visibilizarlo, aunque sí que es cierto que todo el trabajo acompaña, ¿no? O sea, que todo el trabajo viene acompañado de la fuerte presión. La idea es que se castigue realmente a los culpables. ¿Que es complicado? Muchísimo. Que es un trabajo que tiene muchísimo bloqueo, incluso, siempre lo decimos, pero incluso por parte del Ministerio Público, que debería estar un poco de nuestro lado y no lo está haciendo, pues también. Pero que estamos trabajando para que tengamos éxito, te lo garantizo. Yo me refería más a que yo creo que este caso es un caso flagrante, ¿no? Creo que sin estar en el juicio y tal, y tengo la sensación de que hay una serie de delitos palmables, pero como habláis vosotros mucho de las presiones y tal, no sé si el juez se va a atrever a decir que hay una corrupción tan importante, tan generalizada, o va a intentar escudarse todo lo que pueda. El juez instruye, ¿vale? Pues luego, evidentemente, concluye la instrucción y determinará las imputaciones. Aquí se trata de ponerle en bandeja al juez el mayor número de pruebas a los efectos de poderle facilitar realmente esa imputación, porque yo creo que hay cosas flagrantes, como tú bien dices. O sea, me viene a la memoria ahora de la ampliación de la querella, hay una empresa que el mismo día que ingresa una determinada cantidad de dinero en el Ayuntamiento de Madrid recibe 11 adjudicaciones. O sea, hechos tan sumamente evidentes, tan acreditativos de que realmente algo pasaba, como era entregas de dinero con correspondientes adjudicaciones, declaraciones de testigos donde están manifestando ellos mismos que recibieron dinero. O sea, hay suficiente prueba como para que se pueda determinar algún tipo de imputación. Ahora, que hay presión, muchísima, o sea, no lo vamos a negar. Que esta presión pues tiene sus altibajos, como digo yo, pues sí, depende de la persona imputada y demás. O sea, a título anecdótico solo te contaré que la declaración de Dolores Cospedal, por ejemplo, como bien ha dicho Juan, el juez
de 80 preguntas a lo mejor que llevábamos nosotros como acusación popular, nos permitió hacer 30. El resto las declaró impertinentes, precisamente amparándose un poco en la figura de que nuestro interrogatorio era más a nivel imputado que a nivel testigo, y como la persona iba en calidad de testigo, evidentemente, dependiendo de lo que declarara, pues podría adquirir la condición de imputado. O sea, que va a depender muchísimo de la facilidad y de los medios probatorios que se desarrollen a lo largo de la instrucción. Pero presiona. Yo quería hacer una pregunta. ¿Creéis que hay probabilidad de que Bárcenas tire la nota? Y si es así, ¿qué puede aparecer o qué se baraja que puede aparecer? Pero vamos a ver, Bárcenas en parte, parcialmente lo ha hecho, ¿no? Porque teniendo en cuenta que primero tenemos unas fotocopias y ya tenemos unos originales que ya nos hemos podido ver para llegar ahí juzgado y tal, ¿no? Y luego ha ido soltando capsulitas, vamos a decir, en varios momentos, ¿no? Pues, si usted ha estado, ya es abogado, ¿no? Pues luego que tiene, usted ha estado en tal sitio y tal, y ha tenido que reconocer algunos que sí, y luego ha aportado una tutela hace poco. Es decir, Bárcenas, yo creo que el desgaste, eso todo es real, para cualquier persona que con una presión, es muy duro, ¿no? Pasó el invierno, ¿no? Que hace mucho frío allí y tal, Navidad, familiares y tal, y bueno, aparte, yo creo que ya una vez donde está, eso tiene que, en una opinión jurídica, solo tendría la posibilidad de ganar si le hubiera colaborado con la justicia, ¿no? Hay diferentes resoluciones judiciales en las que efectivamente por la atenuación de la pena por colaboración con la justicia se está aplicando bastante, que eso es algo que en España se debería aplicar más. Una cosa que para la cuestión en Italia, los procesos contra la mafia, la figura de arrepentidos se ha usado bastante para conseguir aflorar este tipo de procesos mafiosos. Estamos hablando de la forma que en España ha habido procesos mafiosos, no con la violencia que habíamos en Italia, pero sí con luego las tácticas, ¿no? Y el silencio, la verdad y tal, ¿no? Entonces, si en ese momento se decide hablar, nosotros no vamos a poner ningún impedimento a intentar ver una posibilidad de colaboración si de verdad pone todas las pruebas que él tiene. Lo sabemos que tiene más y lo sabemos de momento porque en alguna forma su abogado nos ha ido transmitiendo, pues bueno, que a ver, tal, hay tal cantidad. Es cierto que se ha retraído un poquito, ¿no? El abogado de Bárcenas, las declaraciones y las preguntas, aunque de repente se ha sacado esta nueva documentación. Entonces, yo creo que es posible. Es posible también que no. Nosotros no tenemos la capacidad de que tiene, por ejemplo, el Partido Popular de llegar a un acuerdo con él en distintos aspectos. Nosotros no tenemos la capacidad de llegar a un acuerdo en el sentido de bueno, atenuar la pena en un montón si hay una real colaboración, ¿no? Pero yo creo que es posible, efectivamente, es posible, sobre todo porque, además, desde el punto de vista jurídico-penal, si tienes en cuenta las penas que le pueden caer por Gürtel, de alguna forma, hablando aquí ya sobre lo que es la aplicación de la pena de prisión que se aplica en un momento dado, hablando incluso de la doctrina Parodi y tal, y no, sale gratis y tal, y en un momento dado efectivamente se tienen unas penas ya de 30 y pico años, 40 años, porque efectivamente una blanqueo cohecho de una pública y tal, derivados del caso Gürtel, en una cierta forma siempre nunca va a cumplir la pena que se subió al tribunal mayor, pues prácticamente las de Gürtel, la causa Bárcenas, pues en un momento dado no le podría tener una renuncia penal si hay un acuerdo, una renovación, ¿no? Con lo cual podría servirle, desde luego, colaborar con la justicia para atenuar su pena. Pero yo creo que le están jugando con dos barajas, una con la que está en el juzgado y otra con la que está con los dirigentes del Partido Popular, ¿no? ¿No hay ninguna pregunta más? Un abogado un jurista tiene que aprender a todos los que tenga o hablar en público. Sobre mis dudas. Si nadie quiere resultar normal, vamos a ir a por finalizado. Vosotros, ahora que habéis vivido esta situación, ¿cómo veis ahora aquí en España la separación real de los poderes del Estado? Pues yo creo que un poco te hemos contestado cuando te hemos hablado de la interposición de la última, o sea, de la querella por prevaricación judicial.
y del tema de Enrique López, de cómo se va a colocar. O sea, que es que haces una pregunta un poco complicada, además de la situación en la que estamos. A ver, evidentemente tenemos que creer en la diferenciación de poderes. Otra cosa es luego en la práctica lo que veamos. Pero también te digo, y te voy a contestar como si fuera un político, o sea, se trata de intentar la máxima independencia dentro de lo que es el Poder Judicial, porque es que si no, además un procedimiento, no, ahora ya te contesto como intentada de la causa, ¿no? O sea, si nosotros no creyéramos en que pueda haber una independencia total dentro de la Audiencia Nacional con respecto a juez Butz, en este caso, pues evidentemente todo el esfuerzo, los recursos que estamos invirtiendo no tendrían ningún sentido, con lo cual sí que creemos en la independencia, pero no perdemos de vista la presión. O sea, porque, como bien ha contado Juan, es que ha tenido presión hasta un compañero de la querella hasta el punto de interponerle una papeleta de conciliación previa a interposición de querella, Francisco Álvarez Cascos. Se han recibido muchas presiones a nivel de los diferentes colectivos por parte de los querellados, os vamos a interponer querellas y demás. Claro que existe, o sea, yo hablo a título personal, yo creo en la independencia del Poder Judicial, porque si no, no tendría ningún sentido el trabajo, pero que hay muchísima presión, por supuesto, y que la va a seguir habiendo, pues también. Yo creo que sobre la independencia del Poder Judicial muchas veces tiene que ver sinceramente con la persona. Por ejemplo, los órganos unipersonales, vamos a decir, juzgados de primera instancia, juzgados de instrucción, en este caso, pues ahí va a depender del juez. Hay jueces que son sumamente independientes, en un caso así claro, es el juez de Bermúdez, ¿no? Que un poco va a lo que está muy seguro de lo que hace, su trabajo, y no se siente presionado, hasta llevando una asunto ya como el 11M, y tiene experiencia suficiente y presiones ha recibido y ataques por un periódico temporal del mundo, en este caso, y está acostumbrado a eso, y las presiones le resbalan, vamos a decir, ¿no? Hay otros jueces que pues, son más endebles y que las presiones, que no solo son presiones de índole político, vamos a decir, son presiones también de índole mediático, ¿no? Y social, ¿no? Y lo que es comunicación y tal, ¿no? Y presiones incluso de compañeros y aspiraciones hacia un cargo. Por ejemplo, yo creo que el caso de Enrique López es un caso absolutamente descarado de la vinculación que puede haber de un magistrado por el poder político. Enrique López, que era presidente de la sección segunda, ¿era presidente o no? No era presidente, era magistrado de la sección segunda, en este caso de la Audiencia Nacional, y es un señor que ha participado en muchas conferencias de FAES, que tiene una línea muy conservadora. Por ejemplo, ya venía desde hace un tiempo, sabemos su nombre como magistrado del Tribunal Constitucional. Entonces, cuando cae el asunto Bárcenas, a él le cae esta petición fiscal para la gabinete de Bárcenas, porque tenían miedo de que en un momento dado no transmitiésemos la prisión para Bárcenas y que el juez Bermúdez le pidiese prisión por la pena de Bárcenas, si no hay prisión ocurriese, que lo que ha ocurrido después, por el caso Gürtel, que se cantase, porque ya con toda esta prisión ya se está hablando la lengua, ¿no? Pues Enrique López, evidentemente, si quería ser magistrado del Tribunal Constitucional, que era su sueño, y llevaba 5 años persiguiendo ser magistrado del Tribunal Constitucional, ¿por qué creéis que va a hacer un juez cuando depende del gobierno, del reglamento? Depende, en este caso, directamente del gobierno, porque el gobierno, para el magistrado constitucional, tiene que tener un cupo de 2 magistrados, ¿no? Hay que elegir en el Congreso, otro que elige en el Senado, y otro que elige directamente el gobierno, ¿no? El Poder Ejecutivo. Entonces, un magistrado, ante esa tesitura, pues ¿qué hizo? Pues tirar por lo fácil, que es admitir la petición fiscal, que no declarase con su compañero, que no declarase Bárcenas, y que un mes y medio después el gobierno nombrase magistrado del Tribunal Constitucional durante 10 años, el mejor sueldo que hay en la carrera judicial, y ya de ahí, pues bueno, a vivir el mundo. O sea, este es el resumen de muchas veces que son las presiones que no, hay magistrados y tal. Pues bueno, es que es así. Luego están los órganos colegiados, en cambio, por ejemplo, que decir, los órganos colegiados hay diferentes tipos de formas de encarar la presión. Porque, por ejemplo, un órgano colegiado como el Tribunal Supremo, evidentemente, el Tribunal Supremo hay facciones. Es decir, unas más progresistas, otras mucho más conservadoras, otras increíblemente conservadoras, ¿no? Otras muy apegadas a la ley, ¿no? Pero vamos, más o menos así con 3 tendencias. Y bueno, pues depende del asunto, va a haber presiones por un lado y por otro, pero luego siempre teniendo en consideración que cuanto más arriba estén, más conservador es el órgano, no solo en cuanto a la ley, sino sobre todo conservador en cuanto a la trascendencia social que pueda tener.
Es decir, bueno, vamos a dictar una sentencia que es que, claro, va a poner en cuestión, por ejemplo, a la casta política de este país, ¿no? Y eso, luego, pues muy probable que no vaya a ocurrir, poner en cuestión una solución, no en cuestión a todo un partido como el Partido Popular. Otra cosa es que si trate de individualizar, que es realmente correcto de justicia penal, a unas pocas personas, cuál es su responsabilidad, ¿no? Pero siempre yo creo que, hablando ya que al final este asunto va a acabar en el Tribunal Supremo, ya hay un aspecto que ha ido, pues un órgano conservador y que por per se recibe bien las presiones que tiendan a decir no mováis mucho, es un poco, por ejemplo, que sentencias tipo el Salado Civil, tema de hipotecas y tal, pues siempre, bueno, esta cláusula es ilícita, pero bueno, el sistema está bien, ¿no? Es decir, para no poner, digamos, en cuestión el conjunto del sistema, ¿no? Y por ahí yo creo que muchas veces van las presiones, que muchas veces también son presiones que tienen que ver con nombramientos a futuro por parte del Consejo General del Poder Judicial, porque convocar el Consejo General del Poder Judicial puede dar una vinculación, vamos a decir, personal muchas veces, o se conocen, ¿no? Con partidos, con personas relacionadas al partido político del gobierno, o luego presiones que se realizan a través de los típicos, los amiguetes que se conocen de la vida de la facultad, los canapés que coinciden en actos sociales y tal, pues bueno, es una diferente multiplicidad de presiones y entonces a partir de ahí hay independencia. Bueno, la independencia nunca puede ser total, está claro. Toda persona está sujeta a una presión, pero hay diferentes grados de jueces que tienen la independencia de una forma u otra, ¿no? Entonces sería una respuesta ambigua, ¿no? Pero yo creo que no hay independencia total, pero quizá porque nunca puede haberla, ¿no? Nunca podría existir, ¿no? No podemos meter a los jueces tampoco en una urna y que no salgan del Tribunal Supremo. Eso es evidente. Sí, bueno, lo primero es para la y luego, en cuanto, o sea, yo estoy viendo una situación que se da actualmente, más que una pregunta, es como una reflexión que me hago, y es el tema de el control social que hay ahora mismo tan gigantesco, ¿no? sobre nosotros, que parece que te ven hasta si te sacas un moco, y la dificultad que veo que existe a la hora de encontrar todas estas pruebas que finalmente lleven a esta gentuza a la cárcel, que vamos, por delitos que sí son presuntos, tal, pero que es algo que todo el mundo hemos visto, una serie de actuaciones que todo el mundo hemos visto que pasan todo en pueblos y en el PP, con Bárcenas y tal. Entonces, no sé si, aparte con los medios tecnológicos que hay ahora, la facilidad que podría haber de conseguir todas estas pruebas necesarias para que la gente vaya definitivamente a la cárcel. No sé qué problemas veis o qué soluciones planteáis vosotros, así como hipotéticos legisladores, para que todas estas trabas que tenemos, ¿no? para poder realmente demostrar la culpabilidad de esta gentuza, pues se pudieran realmente solucionar. No sé si me he expresado bien. Bueno, la primera reflexión que hacías, yo obviamente me voy a hacer una reflexión sobre efectivamente la impunidad del poder frente a la desaparición de la impunidad de las personas. Es decir, los actos de las personas cada día son menos impunes cuando cometemos un acto de delitos ilícitos. ¿Por qué? Porque hay más cámaras, hay más control en Internet, estamos viendo la capacidad que tiene un gobierno como Estados Unidos que a través de las redes controlar prácticamente todos nuestros movimientos, ¿no? Conocer nuestros emails, conocer nuestros tweets, conocer guardarlos, recuperarlos, ¿no? Sobre ello hay una impunidad que haya decreciente, es decir, las personas en el siglo XVII prácticamente podían hacer lo que querían, no lo que querían, pero en un momento te ibas a otra región, no había fotografías, no tal. Entonces, sobre los datos había una relativa capacidad de impunidad, ¿no? Que había sido menor, ¿no? Mientras que vemos que, efectivamente, respecto a los delitos que se cometen desde las altas instancias del Estado, estamos hablando, por ejemplo, pues la capacidad que tiene un gobierno para espiar a las personas, ¿no?
queda impune, porque es un delito de relaciones secretas, es un grave delito, o el delito, por ejemplo, de asesinar impunemente a personas, se hace a través de los drones norteamericanos, por ejemplo, una vez. Es decir, para ello hay una gran impunidad que se basa en el control de las personas, efectivamente, en que no tenemos una capacidad de que esos actos queden impunes porque han sido vigilados, ¿no? Mientras que el Estado se garantiza, se guarda para sí todos los amparos en las leyes de seguridad del Estado, las leyes de secretos oficiales y tal, para el Estado o para los grandes personajes del Estado, es decir, porque hay muchas del Estado están los personajes del Estado, grandes, de comillas, refiero, ¿no? Para ellos se intenta esa posibilidad de impunidad. Soluciones, hombre, del ámbito legislativo, ¿no? Y de referenda, yo creo que se utilizan muchísimas fórmulas, pero se plantean muchísimas fórmulas, pero al final, por un lado, tiene que ver de cierta forma con la transparencia, ¿no? Otra cosa es cómo se encarga la transparencia, y España es un país que ha estado siempre a la cola en cuestiones de transparencia de lo público, de gestión de lo público, de los contratos públicos. Por ejemplo, hablando de este tema, pues hay cierta opacidad, ¿no? Y hay que garantizar que sea mucho más fácil el control de cualquier contrato, cualquier ciudadano quiere saber este contrato, cómo ha sido gestionado, quién ha sido adjudicado, cuándo, por qué importe, dónde, tal, que lo pueda observar, porque si no habrá una situación de que este contrato no está girado de impunidad en papel, vamos a decir, en que, la persona física puede buscar eso, represión, de cierta forma, código penal, ¿no? Código penal en el sentido de, por un lado, ampliar el plazo de prescripción de los delitos, favorecer a las personas que puedan, dentro de la trama, puedan poner de manifiesto qué ha pasado, para que se favorezca la figura del arrepentido. Yo creo que ahí podemos avanzar y aprender más. La sanción y punición más agravada, vamos a decir, ciertos delitos, porque la tráfico de influencias se está grabado al final con 2 años de prisión y tal. Si se graba más de política criminal, para decir, el robo de una tienda, en este caso, que es grave porque puede poner en riesgo la vida de las personas en un momento dado, ¿no? Pero bueno, pues, en un momento dado sí va a haber un robo, en este caso, de 2 a 5 años, con un tráfico de influencias, por ejemplo, ¿no? Que puede generar pues graves daños económicos, ¿no? Y luego pobreza, exclusión social, tal, ¿no? Es decir, y luego, importantísimo, la cuestión cultural, ¿no? Si desde el poder no hay una política, para decir, por un lado, de persecución y de, hablando desde el popular, de facilitar a las personas que denuncien, que acusen, aquellos que tampoco hablan de un estado de la sospecha constante, ¿no? Pero que sí, que la gente se facilite que denuncie. Entonces, por ejemplo, hablando de esto, fijaros que ahora quieren hacer reformar la figura de la acusación popular, después de esta querella, una otra más, en el sentido, bueno, ya la cuestión de la justicia universal, ¿no? Del 23-4 de judicial, que ya ha limitado y quiere limitar también la figura de la acusación popular, pero por otra parte quiere limitar la figura de la acusación popular en general en los casos de corrupción. Entonces, por ejemplo, ese sería lo que no hay que hacer en este caso, ¿no? Me decías que hay que hacer, pues en este caso, que no hay que hacer, y luego sería más bien, por lo contrario, impulsar la figura, por ejemplo, de la acusación popular, para que en cualquier momento pueda ponerse a investigar este tipo de hechos. Y luego, pues tiene índole material. ¿Por qué? Porque muchos juzgados, por ejemplo, no tienen medios para poder desarrollar una investigación eficaz, que es una cosa muy importante, la eficacia, ¿no? de las investigaciones, porque están en unas dotaciones materiales muy pobres. Es una cosa que también hicimos a la nacional. El nacional tiene un poco más de medios, ¿no? Pero incluso ves también que han desbordados, ¿no? Entonces, la cuestión material, lo que muchas veces empieza un asunto, empieza a pasar los años, estamos viendo, y al final la condena viene 11 años después, y ya ha pasado mucho tiempo, evidentemente la misma persona que fue imputado no es lo que se ha condenado, las aplicaciones indebidas, el derecho a la persona a rehabilitarse, con lo cual al final vemos muchísimos casos que quedan impunidad, y luego aparte la figura del indulto, que debe estar prohibido en un indulto para eso de corrupción, yo creo que hay un montón de factores que se pueden ajustar, se pueden aplicar, pero luego la cuestión básica al final es que hay una conciencia social de que no se debe hurtar, robar o agenciar el dinero que es de todos los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que en eso algo hemos avanzado, pero estamos estando lejos de un objetivo con los parámetros internacionales, ¿no? Y yo quería apuntar una cosa, porque Juan ha hablado más del contexto a nivel nosotros como actor que
denuncia, ¿no? Pero para mí también es muy importante trasladarlo ahora a la realidad social, a las últimas modificaciones legislativas y la introducción de estas nuevas leyes que van a limitarnos en nuestra capacidad, ¿no? Y van a restringir gravemente nuestros derechos, como es la ley de la seguridad ciudadana, como es la reforma de la ley del aborto. Y para mí aquí sí que es fundamental, y creo que es básico, es la movilización ciudadana. Es decir, si no hay un tejido que se lance a la calle, si no hay una voz potente que se manifieste, o sea, sin eso es complicadísimo poder dar el siguiente paso. Estamos viviendo un gobierno que tiene mayoría absoluta y que tiene manga ancha prácticamente para realizar cualquier cambio legislativo en cualquier orden. Y lo está haciendo, como estáis viendo, o sea, lo está haciendo con una restricción grave de nuestros derechos fundamentales. Si esa presión no se ejerce desde el poder popular, difícilmente se va a poder modificar. O sea, que yo creo que ahí también hay una pieza, para mí, fundamental. Me gustaría saber si el tema del recurso imprecedente, la reclamación que le hizo Bárcenas por el despido, si le puede favorecer para desmarcarse un poco del caso. A ver, ¿te refieres si puede servir para desmarcarse del caso? Pues se puede desmarcar de alguna manera del partido. Bueno, a ver, ya no forma parte del Partido Popular. Es decir, ahora mismo, jurídicamente, lo más importante de ese despido tiene que ver con la medida con incumplimiento. Es decir, el tema de la asunción de los operadores de Bárcenas. Pues cuando a Bárcenas se le despide del partido, él se va del partido y deja los ordenadores allí, ¿no? Entonces esos ordenadores había información, esos ordenadores finalmente han sido destruidos. Para una juez de instrucción en este caso considera que, como ha demostrado Bárcenas en su demanda judicial, esos ordenadores en principio serían del partido porque trabajaba para el partido, ¿no? Entonces entendemos que los ordenadores físicamente serían del partido, pero el contenido sería también de Bárcenas, ¿no? Y por eso el Partido Popular no podía haber destruido esos ordenadores, ¿no? Que sería la única relevancia penal que puede tener la cuestión del despido de Bárcenas. Desde el punto de vista penal, de la investigación de los papeles, no tiene mayor significación, no sé si... No, y de hecho, en el procedimiento muchas de las preguntas se intentaron declarar improcedentes por el resto de las partes cuando se le preguntaba, por ejemplo, a Dolores Cospedal por el tema del despido de Bárcenas, que sabéis que fue cambiando la argumentación en sus diferentes intervenciones en prensa. Empezó con una indemnización en diferido y luego terminó con una historia como realmente marciana. O sea, a efectos de lo que es la querella de Bárcenas, que yo no sé si te referías un poco a que si por el hecho de estar vinculado no iba a tener relevancia penal, no, o sea, no tiene ningún tipo de relevancia el despido, sino que incluso nos puede favorecer para acreditar la existencia de un mantenimiento de una persona que ya está ajena al partido y que se la seguía pagando, y además no se la seguía pagando 20 euros, sino que se la seguía pagando de conformidad con su salario. O sea, pero Pues nada, vamos a ir cerrando el turno. Si alguien quiere aprovechar la última pregunta, pues... Yo más que una pregunta es una reflexión, ¿no? Es que yo creo que en este caso es sumamente importante porque quizás haya puesto de manifiesto de la manera más clara que nunca la connivencia existente entre las élites políticas y las élites económicas de este país. O sea, estamos viendo como mientras que los políticos nos recortan a nosotros derechos laborales, derechos sociales, derechos de las mujeres, de todo tipo, se están dedicando, como explicaba el primer ponente, a darle a sus amigos los grandes empresarios contratos públicos a cambio de que estos a su vez les den sobres. O sea, y estamos hablando además de la financiación ilegal de uno de los dos partidos más grandes de España. O sea, es un caso gravísimo, yo creo que por este tema. Además, estos grandes empresarios de la construcción, en este caso, forman, junto con los otros grandes empresarios de este país, lo que llaman la marca España. Luego nos intenta decir que cuando nosotros salimos a la calle, que las protestas sociales, que los scratches, que los canales de manifestaciones, que los disturbios que se ocasionan a veces por la explotación social, deterioran la marca España, nuestra imagen internacional, mientras que los que representan la marca España están dando sobres a nuestros políticos. O sea, me parece un tema lamentable, me parece que están riendo de nosotros.
contigo, como no puede ser de otra forma, es que en este país los poderes políticos que básicamente son las grandes constructoras, las grandes eléctricas, como estamos viendo ahora, y la banca, bueno, la connivencia, el entreverado que hay con el poder político es impresionante. O sea, lo del fenómeno de las puertas giratorias que estamos viendo constantemente pues es increíble. O sea, que, hoy o ayer no se ha fallecido David Tabas, que era fue el presidente de la SEPAL 2 semanas después de ser asesor de la Oficina Económica del Rodríguez Zapatero. O sea, deja la asesoría económica del presidente de gobierno y 2 semanas después es el presidente de la Asociación de los Grandes Constructores de este país. Así se funciona. Y bueno, pues ya sabemos por quién está contratado nada, por quién está contratado, ha estado contratado Felipe González, que lo ha dejado hace poco, toda la ministra de Economía. Digamos, la interrelación es tremenda y por eso se nos imponen unas políticas que siempre van en el mismo sentido. Siempre van en el mismo sentido, exprimirnos al máximo para que al final la tasa de beneficios de estas pocas personas, de estas pocas que están en la cúspide de estas élites, pues no disminuyen sus ganancias, ¿no? Y en la medida que asumamos esa situación, hay que cambiar esa correlación de fuerzas y el único camino pues es el que estaba diciendo Ana, que quede claro que es que no vamos a admitir estas cuestiones y que, bueno, pues en la calle y en todo tipo de espacios en los que podamos protestar o dejar clara nuestra opinión, pues que sea lo suficientemente contundente como para que esto no nos sigan tomando el pelo de esta forma tan descarada.